Gracias, Señor. Bien. Vamos a hacer lo que siempre hacemos, ¿verdad? Que es hacer un breve resumen de lo que pues, estuvimos pasando martes pasados, ¿verdad? Para que podamos entrar un poco en lo que vamos a pasar hoy. Estamos en el libro de Mateo, en el capítulo 5, ¿verdad? Partimos desde el versículo 1. Ya vamos en el versículo 6. Hoy vamos a exponer el 7, ¿verdad? Y veíamos que este título, este capítulo, ¿verdad? Lleva el título de, ¿verdad? El Sermón del Monte, las bienaventuranzas, ¿verdad? Entonces, este Sermón del Monte que hemos estado viendo, ¿verdad? En los últimos martes, comienza con un tema que es repetitivo sobre la felicidad. Claro, hablábamos sobre la felicidad, que habla sobre la bienaventurados, ¿verdad? Habla de una feliz, muy feliz, una felicidad más otra felicidad, se podría decir, ¿verdad? Feliz, muy feliz. ¿Ya? Entonces hablamos que de este tema repetitivo, ¿verdad? Que vamos a encontrarlo en el capítulo 5, ¿verdad? Donde habla de estas bienaventuranzas. También hablábamos sobre, sobre lo que se dice, ¿verdad? De Dios, ¿ya? Para las personas que, ¿verdad? No quieren a Cristo o no quieren a Dios a su vida y lo tratan de llamar una aguafiesta, ¿verdad? Cuando viene a leer la Escritura, cuando se encuentra lo más probable con este Sermón del Monte, ¿verdad? Y Dios aquí está hablando de algo, ¿verdad? Que a lo mejor para aquel incrédulo no puede haber cabida en su corazón, y lo que Él dice en su corazón, ¿por qué Dios viene y me quiere quitar, ¿verdad? Todo lo que yo tengo, viene a arruinar, viene a embarrarme mi vida si yo estoy bien como estoy, ¿ya? Pero aquí vemos que en estas bienaventuranzas, hermanos, Dios lo que desea, ¿verdad? O lo que Él quiere, ¿verdad? Para los hombres es la perdición, es que no se vayan a perdición, ¿verdad? Esa es lo que Dios quiere para nosotros, ¿ya? Desea salvar a los hombres de la perdición, ¿ya? Y a la vez de querer salvar al hombre de la perdición, no solamente se queda ahí, sino que también quiere darles, ¿verdad?, ese poder para poder obedecer esta voluntad divina, ¿verdad?, que Dios manda, ¿verdad?, mediante su Escritura cuando nosotros leemos y la estudiamos, ¿verdad? Él quiere darle poder a estos hombres para que aquellos que se acerquen a Jesucristo, aceptar a Jesucristo, puedan lograr hacer la voluntad divina, ¿verdad? Y al poder, ¿verdad?, obedecer esta voluntad divina, hacerlos felices, muy felices. Pero no a la manera del mundo, ¿verdad? Esto es muy importante. No es a la manera del mundo, sino que a la manera de Dios, ¿ya? Entonces, recordábamos también que las bienaventuranzas, ¿verdad?, son progresivas, ¿ya? Hablamos sobre este pobre en espíritu, ¿verdad?, que ahora este pobre en espíritu se contempla a sí mismo en bancarrota espiritual. Lo hemos estado repitiendo varias veces y es bueno repetir para que también quede en nuestra mente, ¿verdad? Entonces este pobre en espiritual ahora se contempla a sí mismo, ¿verdad?, en bancarrota, ¿verdad?, espiritual. Tiene tal agonía interna, ¿verdad?, por su pecado, que llora y viene a Jesucristo, ¿verdad?, arrepentido, ¿ya? En esta misma medida, hermano, que va teniendo el conocimiento correcto acerca de sí mismo, este pobre en espíritu, ¿verdad? En esa misma medida, él se irá humillando, ¿verdad? Este hombre, este pobre en espíritu, ¿verdad?, se irá humillando y sometiendo a Dios. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Que será manso y se dejará moldear por él. Así es. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, el pequeño resumen que podemos darle de lo que pasamos el martes pasado, el martes antepasado, ¿verdad? Para poder estar bien claro en lo que vamos a seguir, ¿ya? Luego veíamos, ¿verdad?, el estudio pasado sobre la justicia, el anhelo que tiene este pobre hombre en espíritu, este pobre en espíritu, quiero decir, que llora por su pecado, ¿verdad?, y es manso,
es la justicia, ¿verdad? Porque aquellos que quieren pertenecer a este rey, o los que le pertenecen al rey, ¿verdad? Tienen hambre y sed de justicia del rey. Desean que el pecado sea reemplazado con virtud y que la desobediencia sea reemplazada con obediencia, ¿ya? Entonces estos pobres en espíritu, ¿verdad? Quieren ser justos y anhelan esa santidad, ¿ya? Anhelan que Jesús sea o se vea reflejado, ¿verdad?, en sus vidas y ya no a ellos. Entonces, como podemos ver, si usted tiene ese anhelo, ¿verdad?, de que en sus oraciones, de que usted ya quiere menguar y que quiere que Cristo, ¿verdad?, sea reflejado en su vida, va por buen camino. Ese deseo de justicia debe caracterizar, ¿verdad?, nuestra vida y el resto de nuestra existencia terrenal. Claro, ¿verdad? Un anhelo constante. Es un anhelo constante de querer ser justo, anhelar esa santidad, ¿verdad? Y solamente la podemos encontrar en Jesucristo. Entonces, este anhelo nunca estará completamente satisfecho, hermanos. Bueno, de este lado de la eternidad, tenemos claro, ¿ya? Pero se nos promete que será saciado, ¿verdad? La Escritura dice que será saciado. ¿Cuándo? Cuando seamos completamente revestidos de la justicia de Cristo, y eso sería al final de los tiempos. Claro, ahí ¿Ya? vamos a ser totalmente... Ahí vamos a ser totalmente, ¿verdad?, completos, se podría decir, ¿no es cierto? Al 100. Claro, sin pecado, sin ningún tipo de impedimento en nuestra vida, es como sucede en el día de hoy, que muchas veces tenemos esa lucha que hablábamos, que el cristiano tiene esa lucha diaria de cierto querer obedecer a Dios, pero tenemos esa rebelión interna que no quiere, ¿cierto? Y es ahí cuando obviamente tenemos que reconocer que necesitamos de la ayuda de Dios, es ahí cuando necesitamos, ¿cierto?, del Espíritu Santo que llene nuestras vidas para poder, Él nos ayude, nos brinde, ¿cierto?, esta gracia para poder sujetar esa vieja naturaleza, ¿cierto?, y que se humille delante de Dios y Amén. llevarnos en obediencia, pero este es un proceso, y como bien decía Pedro, vamos a ser saciados, ¿cierto?, de esta justicia, de este anhelo de santidad, de querer ser más como Jesús y no como nosotros, porque ya vivimos de una manera errada y eso no nos trajo ningún tipo de beneficio, más nos trajo cosas que no eran de gracia, ¿cierto? Pero ahora que estamos en Cristo queremos ser como Él, queremos que Él se vea reflejado en nosotros, queremos que Él sea el que gobierne nuestras vidas y que se note en cada área de nuestra vida, en cómo hablamos, en cómo nos dirigimos, en cómo tratamos a los demás, cómo oro y estoy en el trabajo, en los estudios, cómo me relaciono en mi vecindario, con los hermanos de la iglesia, y así. El Señor quiere estar gobernando nuestro corazón y dirigir nuestras vidas en cada área de nuestra vida. Y ahí encontramos ahí esa lucha, que de vez en cuando caemos, y es cierto, ¿cierto? Pero el Señor ahí nos está ayudando constantemente, su Espíritu Santo ahí nos amonesta, ¿cierto? Y es también por eso que venimos a su palabra, para ser alumbrados, que nuestro entendimiento sea alumbrado, ¿cierto? Y nos demos cuenta de nuestros errores. Amén. Porque a la luz de la bienaventuranza que hemos estado viendo hasta ahora, nos hemos dado cuenta de que estamos debiendo. O sea, esas características son de los súbditos del reino y muchas de esas características nosotros no las tenemos. Yo, en lo particular, me veo ahí que estoy muy mal, ¿cierto? Pero eso ya es un motivo de oración, porque tenemos que reconocer, ¿cierto?, nuestras debilidades, nuestras falencias, porque aquel que dice que las cumple todas también está mintiendo, está diciendo mentiras, ¿ya? Y tenemos que rogarle al Señor que nos ayude, ¿cierto? Amén. Y hoy vamos a seguir, ¿cierto?, avanzando. Ya hemos visto las anteriores, hoy vamos con la bienaventuranza que aparece en el versículo 7, ¿ya? Para aquellos que se vienen incorporando, estamos en Mateo capítulo 5, ¿ya? Así es. Bueno, como bien decía Joana, ese tema, ¿verdad?, de que nosotros tenemos una lucha, ¿verdad?, espiritual continuamente, ¿verdad?, con nuestro propio cuerpo, y la lucha está aquí, en nuestro cuerpo, está en nosotros mismos esa lucha. Y claro, porque muchas veces lo enfocamos de manera externa. Claro. Pero la primera batalla es con nosotros Claro, mismos. ahí ya tenemos una batalla, ¿verdad? Y esa batalla no es una batalla que da tregua, es constante, cada instante, cada minuto, ¿verdad? De nuestras vidas, esa batalla, esa lucha la vamos a tener siempre. Dice que
el espíritu está dispuesto, ¿verdad? Pero Pero la la carne es no. débil. Pablo dice, sabiendo hacer lo bueno, Hacemos lo malo. hacemos lo malo, o hago lo malo, mejor dicho, me lo voy a tomar, hago lo malo. Entonces, está, ¿verdad?, estas características en el hombre. Y esa característica, ¿verdad?, de pecaminosidad que siempre, ¿verdad?, va a haber esa lucha constante. Por eso, ¿verdad?, que en este lado, ¿verdad?, en el cual lo encontramos, en este lado, ¿verdad?, de la tierra, ¿verdad?, en esta tierra nunca vamos a poder completar todo esto. Sí, siempre vamos a estar al debe, siempre vamos a estar pidiendo, ¿verdad?, para que Dios nos ayude en una, en otra o en muchas áreas de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Por eso que Dios siempre nos está recordando, ¿verdad?, la necesidad de estar con Él continuamente en una comunión, ¿verdad?, para no caer, ¿verdad?, para no caer. Entonces, ahí Dios va fortaleciendo nuestra vida espiritual, va fortaleciendo nuestra vida cristiana, ¿verdad?, y nos va ayudando mediante el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que igual nosotros somos porfiados, igual vamos a caer, ¿verdad? Pero tenemos a Jesús, ¿verdad? Tenemos a Jesucristo, tenemos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, ¿verdad? Que el domingo se nos predicaba, ¿verdad?, de lo grandioso que hizo Dios por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Esa paga, no solamente esa paga, esa deuda monetaria, se podría decir como decía el pastor, sino que también hay una deuda espiritual que también se pagó completa esa deuda por medio de la vida y de la sangre derramada por Jesucristo en esa cruz, en la cual nosotros vemos que a lo mejor fue doloroso, donde fue terrible para Jesús, donde muchos se rieron, se burlaron, lo acusaron injustamente, pero aunque parezca un poco terrible, ¿verdad?, decirlo, era necesario que Él pasara por eso, para que nosotros, ¿verdad?, recibiéramos esa gracia de poder volver a tener esa comunión con Dios por medio de Jesucristo, la cual se había perdido en el comienzo, ¿verdad?, de la humanidad. Amén. Amén. Eso era lo que querían. Amén. Entonces vamos a continuar, ¿cierto?, con la quinta bienaventuranza, que aparece en el versículo 7, ¿cierto?, de este capítulo de Mateo, que dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, la Biblia constantemente, ¿cierto?, nos ha estado haciendo entender desde el principio, ¿cierto?, el tema de la misericordia. Y de hecho muchas veces enfatiza que nuestro Dios es misericordioso, ¿ya? De hecho hay muchos versículos que así lo respaldan, como por ejemplo en Éxodo 34, versos 6 y 7, dice así: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Bueno, y vemos que constantemente, ¿cierto?, se nos habla de que nuestro Dios es misericordioso, que es tardo para la ira y es grande, abundante en misericordia, ¿cierto? Y que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, ¿cierto?, el pecado, la rebelión. Nuestro Dios es misericordioso, nos dice aquí Éxodo 34, versos 6 y 7. Y el Salmo 136, ¿ya? Les voy a invitar a que vayan en su Biblia, ¿cierto?, al Salmo 136, donde vamos a ir viendo, hermano, que el salmista va a ir relatando una cantidad innumerable de los hechos poderosos, ¿cierto?, que Dios ha hecho, ¿cierto?, para con su pueblo, y que cada vez que el salmista los va narrando, ¿ya?, vamos viendo que va a ir repitiendo una frase en particular. Una frase que nos va a ir diciendo, nos va a dar el motivo del actuar de Dios para con ellos, ¿ya?, su pueblo en ese entonces, ¿ya?, diciendo, ¿cuál es la frase que se repite? Y se repite 26 veces, hermano. Se repite cada uno de los versículos que aparecen en este Salmo 136, se repite esta frase: porque para siempre es su misericordia, ¿ya? Por ejemplo, acá, en este mismo Salmo,
Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, dice el 2, porque para siempre es su misericordia. Y así continúa. Alabad al Señor de los señores. El 4, al único que hace grandes maravillas. El 5, al que hizo los cielos con entendimiento. El 6, al que extendió la tierra sobre las aguas. El 7, al que hizo las grandes lumbreras. El 8, el sol para que señorease en el día. El 9, y la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Verso 10, al que hirió a Egipto en sus primogénitos. El 11, al que sacó a Israel de en medio de ellos. El 12, con mano fuerte y brazo extendido. El 13, al que dividió el mar rojo en partes, y así continúa. E hizo pasar a Israel en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Y ahí vamos viendo que cada una de estas frases que él va diciendo, que él va mostrando las cosas que Dios ha hecho, ¿cierto? En el pueblo, las completa, porque para siempre es su misericordia. O sea, dice, ¿cierto? Hirió a Egipto en sus primogénitos, en el 10, porque para siempre es su misericordia. Sacó a Israel de en medio de ellos en el 11, ¿por qué? Porque para siempre es su misericordia. No es porque hubiera algo que ellos hubiesen hecho para que Dios les diera, se lo ganaran. No, sino que Dios actuó en favor de ellos. ¿Por qué? Porque es misericordioso. Amén. Y está recalcando ahí el salmista, porque para siempre es su misericordia. Y así continúa. Arrojó a Faraón y a su ejército, porque para siempre es su misericordia. ¿Ya? Y continúa a lo largo de todo este salmo. El 23, por ejemplo, dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Y así, hermano, vamos viendo, ¿cierto? Constantemente en la Escritura. Bueno, hay muchos versículos más, ¿cierto? Hay muchos textos más que respaldan esto. Nosotros tomamos solamente algunos que lo enfatizan para poder complementarlo, ¿cierto? Y respaldarlo delante de ustedes, ¿ya? Pero aquí vemos solamente en este Salmo 136, que se repite 26 veces la frase, porque para siempre es su misericordia. Ahora en Tito, nos vamos a ir para el Nuevo Testamento. En Tito 3.5, si quiere usted lo anota solamente, ¿ya? Tito 3.5, o si quiere vaya ahí, también corrobórelo junto con nosotros. Dice que Dios nos salvó, ¿ya? Pero no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. ¿Lo encontró? Tito 3.5. 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ven? Ahí estamos viendo. O sea, somos salvos, nos está diciendo Tito. ¿Pero por qué? ¿Por nuestras obras? No. No está diciendo que no es nada que nosotros hubiésemos hecho. De hecho, ya se ha enfatizado en gran manera que lo que nosotros pensamos que es nuestra justicia, ¿ya? Que estamos obrando en justicia o que nos podemos presentar delante de Dios, que yo soy bueno, vemos que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Estamos en bancarrota delante de Dios. Si nos miramos delante de Él, estamos mal, ¿cierto? No es por nada que nosotros hubiésemos hecho, sino que es todo por medio de la obra que Cristo hizo, ¿cierto?, en la cruz. No somos salvos por nuestras obras, pero sí por las obras de Él, ¿ya? Solamente por las de Él, ¿ya? Y esto es misericordia. Nuevamente se enfatiza que somos salvos, ¿por qué? Por misericordia, ¿ya? Entonces, lo que vamos entendiendo y vamos a seguir viendo es que es Dios que nos imparte a nosotros esa gracia, ¿ya? Es Él el que nos imparte esa gracia. Y ahora los voy a invitar a ir a Efesios, ¿ya? Para que podamos ir armando todo esto y comprendiendo un poco más, ¿ya? En Efesios 2, del verso 1 al 5, si quiere usted lo anota ahí, se lo leo yo. Efesios 2, del 1 al 5, dice así: y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice la Escritura, siguiendo la corriente de este mundo, Claro. conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, Amén. ¿ya? En los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, y ese pero es un pero rotundo, enorme, hermano, porque a pesar de todo eso nos dice aquí la Escritura, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, ¿con quién? Juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y ahí está enfatizado y aún más en más profundidad aquello que yo le estaba diciendo, ¿cierto? Tomando Tito 3:5, que Dios nos salvó por misericordia. Y aquí lo podemos ver en más profundidad, en Efesios 2, del 1 al 5. ¿Qué podemos ver de todo esto, hermano? Que Dios, ¿cierto?, ve nuestra miseria espiritual, porque literal estábamos en miseria espiritual, bancarrota, sujetos, ¿cierto?, al pecado, esclavos del pecado, ¿cierto? Dios vio nuestra miseria, que somos dados a hacer solamente lo malo, vio nuestra condición, pero Él no se quedó de brazos cruzados. Él tuvo compasión de nosotros. Así es. Él tuvo compasión de nosotros, pero no se quedó solamente con esa compasión, sino que actuó en nuestro favor, enviando a su Hijo amado, el único en el cual Él tiene su complacencia. Cristo, Jesús. ¿Lo envió para qué? Para salvarnos. Entonces estamos viendo, mire, quiero que lo note. Dios vio nuestra miseria, Él vio nuestra miseria, Él vio que estábamos en problemas, Él vio que estábamos en dificultades, ¿cierto? Que estábamos fritos, en otras palabras, y tuvo compasión de nosotros. A pesar de cómo somos, a pesar de la rebeldía, a pesar de... Sabía que estábamos muertos en delitos y pecados, y tuvo compasión de nosotros. Y actuó entonces en nuestro favor. Amén. Envió a Cristo. Entonces vamos viendo que la misericordia, porque ya hemos visto que Dios, ¿cierto?, se le atribuye a Dios, que Dios es misericordioso. Entonces, para poder entender un poco más de la misericordia, tenemos que observarlo a Él. Amén. Y Él tuvo compasión de nosotros, Él vio, tuvo compasión y actuó. Entonces vamos viendo que la misericordia es una acción movida. Amén. ¿Por qué? Por la compasión. La misericordia es una acción movida por la compasión. Ahora, estamos enfatizando que Dios es misericordioso, ¿cierto? Que Él nos salvó y todo eso. Dios es misericordioso y eso es algo innegable. Pero también hay otra cosa que es innegable. Que Dios no es indiferente al pecado, ¿ya? Entonces, que Dios sea misericordioso no quiere decir que Él pase por alto el pecado. Porque hoy día hay muchos, ¿cierto?, que no quieren arrepentirse de sus pecados diciendo, no, si es que al final Dios es misericordioso, al final todos nos vamos a salvar. Todo es amor. Dios es amor, ¿cierto? No nos va a perdonar a todos, al final sí, no importa, ¿cierto? Dios es misericordioso, Amén. pero también es un juez justo, hermano. Amén. Y Él ofrece un juicio implacable a aquel que se deleita en la maldad. ¿Qué? Va a decir a lo mejor usted, no, ¿qué está diciendo? Bueno, lo respaldamos con la Escritura. Salmo 7, verso 11 y 12 dice así. Salmo 7, anótelo para que no se le olvide. Salmo 7, verso 11 y 12. Dios es juez justo. No es corrupto, hermano. No es como lo que hoy vemos aquí, que aceptan soborno. No, Dios es juez justo y Él da a cada uno, ¿cierto? Como un juez justo, da a cada uno de acuerdo a lo que hizo, ¿cierto? El que hizo maldad recibe su pago, ¿ya? Recibe su pago, ¿ya? Él no anda con cosas extrañas. Él es juez justo y Él castiga a aquel que hace iniquidad. Y la Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Siguiendo con la lectura de este salmo. Dice, Dios es juez justo. Y escucha esto.
Y Dios está airado contra el impío todos los días. Amén. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, y nótelo, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Así que aquel que piensa, aquel que tiene la idea o aquel que quizás escuchó por ahí que puede entrar, ¿cierto?, a la esfera de la misericordia de Dios, que no importa, ¿cierto? Si no nos arrepentimos, no importa. No, aquí estamos viendo. Es imposible entrar a la esfera de la misericordia de Dios sin arrepentirnos de nuestros pecados, ¿ya? Eso es más que una ilusión. Es más que una ilusión. Entonces, no existe una excusa para el pecado. Pero hay un remedio. Hay un remedio. ¿Y cuál es el remedio? Cristo, ¿cierto? Sí, total. Porque Dios perdona a aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Ya? Aunque usted no lo crea, bueno, ya dijimos, ¿cierto?, que Dios es justo, pero también es misericordioso. Son dos cosas que a lo mejor usted pensará, no, son cosas que nunca se van a topar. Porque Dios es justo. Y aquel, como juez justo, Él va a dar, ¿cierto?, su veredicto, su sentencia de manera justa. Aquel que cometió pecado tiene que recibir su castigo. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte. Entonces, en su justicia, Él da a cada uno lo que merece. Eso quiero que lo note. Él en su justicia da a cada uno lo que merece. Él es un juez justo. Pero por otro lado tenemos acá la misericordia. Y en la misericordia ya estamos viendo que es una acción que es movida por la, ¿cierto?, compasión. No importa, ahí Dios, ¿cierto?, en su misericordia, Él nos da algo que no merecemos. ¿Lo vamos notando? En su justicia, Él da el pago que cada uno merece, según cómo actuó. Y en su misericordia, Él nos da lo que no merecemos. Entonces son dos cosas que a lo mejor nos dicen, pero ¿cómo se juntan? O sea, son cosas que como que chocan. ¿Cómo chocan? Pero, hermano, en la cruz, la misericordia y la justicia de Dios se cruzaron. En la cruz se cruzaron, ¿ya? En la cruz del Calvario, la justicia y la misericordia de Dios se encontraron, ¿ya? Porque Dios, al ver nuestra miseria, tuvo compasión de nosotros, como dijimos hace un momento, y envió a su Hijo, ¿para qué? Para salvarnos. Cristo Jesús, Él pagó. La paga del pecado es muerte. Así es. El juez justo da su veredicto, su sentencia. El que pecó, muere. Pero Cristo pagó por nuestros pecados. Lo que nosotros teníamos que pagar, que era estar ahí, ¿cierto? Ahí. Nosotros teníamos que estar ahí, pero Él estuvo ahí en nuestro lugar. Y Él recibió, ¿cierto?, el castigo por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, ¿cierto? Y de esa manera, Él satisfizo, ¿cierto?, la justicia de Dios. Amén. Porque cualquiera puede decir, no es que Dios nos salvó por amor. No, hermano, Dios no nos puede salvar por amor. Dios por amor, por misericordia envió a Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios es justo, no nos podía salvar por amor. Pero este plan perfecto, ahí podemos ver este Dios, ¿cierto?, que no se queda ahí de brazos cruzados al ver nuestra miseria. Idea todo este plan, ¿cierto?, que en su misericordia envía a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿cierto? Y a través de Cristo se nos despliega a nosotros la misericordia. Así es. Amén. Algo que no merecemos. No recibimos lo que merecíamos, porque Él pagó por nosotros. Él fue el que cumplió todas las cosas. Él fue, ¿cierto? Y cualquiera puede decir, no, si Dios no importa, ¿cierto? Al final del tiempo va a perdonar a todos. Déjeme decirle, Dios no tranza con el pecado, es lo que la Escritura más nos dice. Y lo podemos ver reflejado en que Dios castigó nuestro pecado en su Hijo. Su propio Hijo. Así que ahí tenemos claramente expuesto todo esto. Dios es misericordioso, pero eso no quiere decir que pase por alto el pecado. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué murió? Porque la paga del pecado es muerte. Y Él pagó por nuestros pecados. ¿Y Él vino por qué? Fue enviado por misericordia.
y a través de Él a nosotros se nos da esta misericordia. Amén. Sí. Amén. Entonces, dice aquí MacArthur, la misericordia es un regalo muy necesario de la obra providencial y redentora de Dios a favor de los pecadores. La misericordia es un regalo muy necesario, hermano, de la obra providencial y redentora de Dios a favor de los pecadores. ¿Cierto? Y a nosotros, ¿qué haríamos sin la misericordia de Dios? Estas misericordias que nosotros gustamos día a día y que nos dice la Escritura que se renuevan cada mañana. ¿Cierto? Que las misericordias del día de ayer no son iguales a las del día de hoy. Y tampoco serán las de hoy igual a las del día de mañana. ¿Cierto? Y nos gusta. ¿Qué sería de nosotros sin esa misericordia? ¿Cierto? Dios nos imparte esta gracia, ¿ya? Pero también hay un proceso, hay una respuesta de parte de nosotros, ¿cierto? En cuanto a todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque aquel que es de Dios, que Dios gobierna su corazón, y ya lo hemos estado viendo, este pobre en espíritu, volvemos a lo mismo, este pobre en espíritu que llora por su pecado, que ya no quiere ser igual, que quiere que Cristo lo perdone, viene en arrepentimiento y fe, se somete delante de Dios porque ya no quiere ser igual y se deja moldear por Dios y que anhela la justicia, ser revestido de la justicia completamente, anhela ese día cuando sea libre de todo pecado, no tenga ningún impedimento, y mientras tanto quiere glorificar a Dios en su vida. ¿Ya? Ahí podemos ver todo esto, ¿cierto? Pero el Señor exige, ¿cierto? Él nos imparte esta gracia, pero esta gracia no se queda corta, como lo hemos dicho muchas veces. Así es. Se va notando a través de nosotros. El pueblo de Dios refleja quién lo gobierna. A eso voy. Si Dios gobierna en nuestros corazones, se va a notar. Y si nuestro Dios es misericordioso, se va a notar también a través de nosotros. Que somos de Él, porque también se va a ir reflejando en nosotros esta misericordia que Dios ya nos impartió por gracia. Entonces, aquellos que son misericordiosos con los demás están reflejando en su vida que conocen y disfrutan de esta misericordia de Dios. Están reflejando en su vida que conocen y disfrutan, hermano, de la misericordia de Dios. Ahora, nótese que no está hablando de una misericordia falsa, de que si, no, es que la Escritura hoy día me está diciendo que tengo que ser misericordioso, entonces yo me voy a forzar a ser misericordioso. Aunque sea fingido, no importa. No está hablando de algo falso, hermano, no está hablando de algo fingido, ¿ya? No está hablando aquí, ¿cierto?, de brindar ayuda solo para tranquilizar nuestra conciencia culpable. Yo lo voy a hacer porque si no lo hago después me voy a sentir culpable. No está hablando de eso. Tampoco está hablando, ¿cierto?, de que hagamos las cosas para impresionar a los demás. ¿Ya? Para presentar delante de los demás una apariencia de piedad, ¿cierto? No. O sea, los demás podemos engañar, ¿cierto? Pero Dios no. Dios conoce el motivo, Dios conoce lo que nos mueve a obrar. ¿Ya? A eso es lo que voy. Entonces, nosotros podemos ser falsos delante, armar una mega obra de teatro delante de los demás, pero delante de Dios no. Delante de Dios no. ¿Ya? Entonces vamos viendo ahí que no está hablando de algo forzado, no está hablando de una falsa misericordia. ¿Ya? Tampoco está hablando de una preocupación pasiva, de algo silencioso, ¿ya? De que yo tengo esa preocupación aquí, ¿cierto? Que tengo esa compasión, pero que se queda solamente ahí, que se queda solamente en un mero sentimiento, que no ofrece una ayuda tangible. No está hablando de eso. No está hablando de eso, hermano. El término misericordioso, ¿ya?, describe el carácter de una persona que es altamente sensible a la necesidad y sufrimiento de los demás. Bueno, lo vimos con el ejemplo del mismo Dios, ¿cierto? Que Él vio nuestra miseria, tuvo compasión y actuó en nuestro favor. Entonces vamos viendo que el misericordioso es alguien sensible a la necesidad y al sufrimiento de los demás. ¿Ya? Se identifica con ellos. Es alguien que se identifica con ellos, con las situaciones que están pasando, ¿cierto? Se duele
de la necesidad, se duele del dolor del prójimo, ¿cierto? Y responde. No se queda solamente ahí, como les decía, en algo pasivo, en algo silencioso, que nadie sabe, pero que yo tengo aquí, tengo esa compasión, ¿cierto? No, sino que el misericordioso responde, ¿cierto? A esta sensibilidad que tiene en su corazón, al dolor, al ver el dolor de los demás. Él responde con los recursos que están a su alcance. Y eso es algo importante de notar. Responde con los recursos que tiene a su alcance. Lo que está, ¿cierto? Ahí, lo que él puede alcanzar. Para poder aliviar, de alguna manera. O para poder satisfacer, de alguna manera, la necesidad de la persona que está necesitada, ¿cierto? Y obviamente todo esto es de manera desinteresada. No es con algún interés detrás. ¿Ya? Aquí el misericordioso no está haciendo alarde de lo que está haciendo, ¿cierto? Si ayuda a alguien, no lo va a publicar en Facebook para lucirse, miren, yo aquí voy a ayudar, como mucho lo vemos hoy en día, ¿cierto? En la televisión, ¿cierto? Que, por ejemplo, alguien quiere, no sé, pues alguien famoso quiere brindar una ayuda a una persona que está teniendo necesidad, ¿cierto? Y trae a la televisión para que todo Chile lo vea. No. Porque tienen un interés detrás. A lo mejor quieren cambiar su imagen, tienen una mala imagen, pero con eso quizás van a lograr tener una mejor imagen, ¿cierto? Pero no. Aquí el misericordioso responde con los recursos que tiene a su alcance, ¿ya? Para poder satisfacer esa necesidad del otro que está en sufrimiento, que está en necesidad, que está en aflicción, aunque sea un poquito para poder aliviar, no importa, pero acciona, ¿cierto? Y lo hace de manera desinteresada, no hay ningún interés detrás. ¿Ya? Eso es algo que hay que tener bien claro, porque hoy en día son pocas personas que, bueno, aquí estamos viendo que esto es una característica de los súbditos del reino. Claro. ¿Ya? Ahora, entonces, aquí vamos generalizando todo esto. ¿Qué es misericordia? Con todo lo que hemos visto hasta ahora, es compasión en acción. Es compasión en acción, no es solamente sentir, ¿cierto?, compasión y no mostrarla. No es solamente simpatizar, ¿cierto?, con el otro que pasó algo, yo también, y que quede ahí, sin dar una mano. No, es compasión en acción. Todo lo que el misericordioso necesita para poder actuar es el sufrimiento. Es ver el sufrimiento. Es todo lo que necesita y no hace acepción. Y lo podemos ver con el buen samaritano. Ese es un ejemplo muy claro de lo que estamos viendo acá. El buen samaritano, ¿ya? Donde veíamos, ¿cierto?, que personas que a la vista de todo, de cualquiera, ¿cierto?, estaban más cercanas a Dios, por así decirlo. Vieron la necesidad de este hombre que estaba ahí prácticamente moribundo, ¿cierto?, en medio del desierto, que había sido violentado, había sido golpeado, había sido ultrajado, ¿cierto? Y estaba ahí, moribundo. Pero los otros pasan por el costado, prácticamente girando su cabeza, por así decirlo, ¿ya? Y se va. Pero ¿qué pasa con el buen samaritano? Que él se acerca. Y no solamente se acerca, ¿cierto?, sino que él se preocupa de que él mejore. Y lo saca de ahí. Y lo lleva a un lugar donde pueden cuidar de él. Y lo que estaba a su alcance él hizo. Lo llevó en su propio medio de transporte. Lo dejó allá. Y como él tenía medio, pagó. Y si faltaba más, él le iba a dar. Pero se preocupó de aquel. Y desinteresadamente. Como nos enseña esa parábola. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo claro con el tema de los misericordiosos, con este buen samaritano. Entonces, Amén. Bueno, disculpa que te interrumpa, pero me queda muy claro cómo el Señor, mediante su palabra, escudriñando las Escrituras, nos podemos dar cuenta que la misericordia, ¿verdad?, que nosotros pensamos, ¿verdad?, que llevamos por ser cristianos en nuestras vidas, queda muy al debe a lo que realmente Dios quiere del hombre, o lo que realmente Dios
quiere que nosotros tengamos o conozcamos con misericordia. Nos damos cuenta que misericordia, ¿verdad? Ahora ya no es algo que yo diga, oh, yo soy misericordioso. No, a mí me duele, ¿verdad? Que la persona esté... No, esto es... O que incluso Este me es caiga un una tema- lágrima entre Esto algo. claro, esto es un tema de actuar, ¿verdad? De sentirlo y llevarlo, ¿verdad? A las obras, ¿ya? Y esto no es algo forzado, no es algo que a mí se me ocurra, no es algo que yo tengo porque yo lo creé en mí, no, esto es algo dado por Dios, esta misericordia genuina que el cristiano tiene que tener, ¿verdad? Ahora nos damos cuenta que tiene una característica especial, ¿verdad? Que no solamente es sentirla, sino que llevarla al hecho. Hacer algo, ¿verdad? Llevar, ¿verdad? Esa misericordia, ¿verdad? A un acto de buena voluntad hacia mi prójimo, ¿verdad? Sin yo hacer alarde de lo que estoy haciendo. Y bien el ejemplo que Joana hace sobre aquellos que de repente muchas veces, y lo podemos ver en la televisión, en mucha gente que tiene dinero, ¿verdad? Que hace este tipo de, se podría decir, de buenas obras, ¿verdad? Porque ahí en el hombre hay una culpabilidad, ¿verdad? De pecado. Hay algo en nuestro ser que yo siento que está mal y una forma de nivelar eso, De calmar mi conciencia. de de calmar, cierta ¿verdad? forma. Eso es, de calmar mi conciencia, es hacer algo bueno y decir, oh, yo hice algo bueno, así que ahora estoy con la cuenta saldada. Y eso realmente es algo que solamente Dios, sí, se la pudo haber colocado en el corazón a esta persona que a lo mejor tiene mucho dinero para ayudar a algunas personas, pero no es, ¿verdad?, por algo que él haya nacido o que con eso él quede con su deuda saldada de esa culpabilidad de pecado que tiene en su corazón. Entonces podemos ver que Dios nos descubre, ¿verdad? Descubre nuestro corazón, nuestros pensamientos a la luz de su palabra. Y dice, misericordia, ¿verdad? Es esto, misericordia es llevar al acto, ¿verdad?, lo que yo te entrego a ti por misericordia. Porque esto es entregado por Dios. Yo no tengo misericordia de mí. Yo a mí no sé, yo veo en la calle a alguien, puede ser un ejemplo, y no voy a moverme. ¿Por qué? Porque no tengo esta condición del súbdito del rey. Esta misericordia, ¿cierto? No es solamente que yo le tenga misericordia y no tenga, no sé... Escogerlo. No sé, No, claro, que tú yo- eres misericordioso, a ti se te dio lo misericordioso y a mí se me dio de ser pobre en espíritu nomás. O a ti se te dio, no sé, yo soy llorón, ¿no? Yo me quedo con los que lloran, yo soy llorón. Claro. Pero no tengo lo otro. Es- No. Este paquete donde dice Sermón del Monte hasta el versículo 12 es completo. Es uno, ¿verdad? Y una secuencia. Claro, es como un racimo de uvas, ¿verdad? Uno va, es como, yo lo veo como una cadena. Eslabón tras eslabón. Claro, va todo, no funciona uno si no está el otro, ¿me entiendes? Entonces, esto va todo junto. Y nos hemos podido dar cuenta en estos estudios que realmente es así. Dios no dice que no, hoy van a haber algunos que van a ser, otros que van a ser pobres. No, esta es la condición del súbdito del reino. O sea, estas condiciones las tiene un súbdito del reino. No, este tiene este otro tiene esta A otra. modo de los dones espirituales que a algunos se les dio cierta dones. No es así acá. No es así acá. Entonces, como podemos ver, Dios nos deja claro, ¿verdad?, cómo funciona esta misericordia en los súbditos del rey. Cómo nosotros debemos también llevarla, ¿verdad?, en nosotros, mediante Jesucristo, mediante, ¿verdad?, la aceptación de Jesucristo y la búsqueda constante, ¿verdad?, de Jesús en nuestras vidas. ¿Ya? En oración, en alabanza, en la escritura, en todo eso, para poder llegar a ser. Pero quedamos muy al debe. Yo le digo, yo quedo al debe con todo esto que estamos pasando acá, quedo al debe. Y no creo que sea el único. Yo también. Y yo creo que ¿Por no qué? dudo que algunos de ustedes también. Porque Dios Yo todo. porque Dios me descubre. Es que eso es lo que hace la escritura.
descubre al hombre, descubre el corazón del hombre. Cuando yo me pongo frente a Dios, frente a su palabra, esto es algo que a mí me deja, ¿verdad?, con esa inclinación inmediatamente, ¿verdad?, en mi corazón de decir, Señor, perdóname porque yo realmente no soy ni la P de perdón, porque estoy al debe con Dios. No alcanzo ni a la S de siervo. Claro, no alcanzo, claro, y de repente nos llamamos santos, no alcanzamos ni la S de santos, ¿sí? Entonces, Gracias, ¿no? claro, por gracia, ¿verdad? Y claro, cuando estamos aquí delante de la Escritura, realmente nos damos cuenta de la necesidad que tiene el hombre y el cristiano, más que todo, de Dios, de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Porque ahí está la perfección, y es el camino, es la verdad, es la vida. Entonces, no por nada está escrito eso ahí. Muchas veces lo leemos y lo dejamos, no, si Dios es el camino, no. Pero esto es mucho más allá de eso. Es como lo mismo que se nos exponía el día domingo. Vuelvo con eso porque fue muy interesante la exposición de la palabra el día domingo, ¿verdad? Vemos cómo esa deuda, ¿verdad?, es cancelada, pero hay un camino, hay un proceso, ¿verdad?, que Dios hace con su propio Hijo para poder que sea cumplida, ¿verdad?, al 100% esta promesa y podamos nosotros hoy tener esa comunión con Dios mediante su Hijo Jesucristo por lo que hizo en esa cruz, por lo que hizo en la cruz del Calvario, por lo que salió, ¿verdad?, esa cruz, esa sangre derramada por Jesús, ¿verdad? Ahora nosotros podemos ser partícipes, ¿verdad?, de este reino, ser también súbditos del reino, porque si seguimos a Jesús tenemos que ahora con mucha más ganas, con mucha más ansiedad y anhelo de seguir buscando la perfección en Jesucristo para poder llegar a tener, ¿verdad?, y tener y completar estos atributos, ¿verdad?, que hay aquí de los súbditos del reino. Claro, entonces, como le decíamos, o sea, misericordia no se queda corta, no es algo, un sentimiento, no es algo falso, sino que es accionar. Tener compasión y accionar es algo que se inicia dentro de mí, que me mueve, ¿cierto?, al ver el sufrimiento del otro. Entonces, eso lo podemos ver reflejado netamente, ¿cierto?, y en un gran ejemplo en Cristo, Jesús. Él, ¿cierto?, daba comida al hambriento. Por ejemplo, cuando estaban en el tema, en Juan capítulo 6, en la multiplicación de los panes y los peces, ahí nos dice que él ve, ¿cierto?, a las multitudes que lo estaban siguiendo, ¿cierto?, y no tenían alimento, y para comprar, ¿cierto?, igual era medio complicado. Le hace preguntas a sus discípulos de cómo poder alimentar. Obviamente, él sabía lo que iba a hacer, pero él, movido a compasión, ¿cierto?, complementando con el otro evangelista, nos dice que él tuvo compasión de la gente, tuvo compasión de la multitud. Y él, a pesar de que sabía que ellos estaban teniendo un concepto errado acerca del Mesías, él, igual, en su misericordia, le dio comida al hambriento. Y no fue la única ocasión. Él consoló a los afligidos. Veía a los afligidos y él iba ahí, ¿cierto? No había un afligido por ahí que él pasara por alto. Incluso veíamos que, por ejemplo, en Zaqueo, que estaba ya tan necesitado, ¿cierto?, aunque materialmente lo tenía todo, pero obviamente el Señor conoce el corazón del hombre. Sabía que lo tenía todo en este mundo, pero en su corazón estaba vacío. Tenía una necesidad de Dios y va, y él no lo deja a un lado, como muchos que le hacían la cruz, ¿cierto?, a él por ser un recaudador de impuestos, ¿cierto? Jesús va incluso a su casa, ¿cierto? Y después vemos que también él amaba a todos aquellos que estaban rechazados. Vemos a esta mujer, ¿cierto?, que nos habla también los evangelios, que entra, ¿cierto?, a la casa de Simón el fariseo, y viene y se derrama llorando a los pies de Jesús, y con sus lágrimas, ¿cierto?, lava sus pies, y con sus cabellos lo va secando, ¿cierto?, cuando ni siquiera el dueño de casa le había brindado algo para poder él lavarse los pies, que era algo que era lo mínimo que un anfitrión tenía que brindar, ¿cierto? Pero él aceptó, y dice, ay, si fuera este profeta, ¿cierto? Lo único que dijo, si fuera este profeta, ¿cierto?, sabría qué mujer es la que lo está tocando. Pero el Señor sabía que ella era una rechazada, ¿cierto?
Y él no la rechazó. Claro. Él se acercó a ella. Vemos que él perdonaba a los ofensores, ¿cierto? Y a aquellos que estaban solitarios, él iba, ¿cierto? Eso es misericordia, o sea, el misericordioso lo que necesita es ver el sufrimiento, es ver la necesidad. Dios es misericordioso, Cristo es el Hijo de Dios, y nosotros que somos súbditos de este reino, también tiene que verse reflejado en nuestras vidas, ¿cierto? Y no nos vamos a dar cuenta cuando el Señor, en su gracia y misericordia, ¿cierto?, vaya trabajando de tal forma en nuestra vida es que vamos a ir reflejando cada una de estas características de los súbditos. Pero eso es lo maravilloso, que mientras más vamos siendo alumbrados, va siendo alumbrado nuestro entendimiento en la Escritura, ¿cierto?, nos va mostrando, como siempre me acuerdo del pastor cuando decía que es como una luz que alumbra nuestro corazón, alumbra cada rincón de nuestro corazón, y ahí se ve todo lo que está oculto, sale a la luz, ¿cierto? Nos descubre, y es ahí cuando realmente la Escritura, cuando pensamos que nosotros estábamos acá arriba, nos vamos abajo, en humillación al Señor, porque queremos que Él se vea reflejado en nosotros y no nosotros, nos damos cuenta de nuestros errores, de nuestras falencias, y eso es lo bueno, ¿cierto? Amén. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. Entonces, volvemos al principio. Aquel que no es pobre en espíritu, jamás va a ser misericordioso. Aquel que no es pobre en espíritu, jamás va a ser misericordioso. Porque las personas que son egoístas, las personas que son orgullosas, están tan centrados en sí mismos, ¿cierto?, que no se van a molestar en extender, ¿cierto?, misericordia a nadie, a menos que saquen algún provecho de ello, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Claro. O sea, si yo no consigo algo de ahí, ¿para qué lo voy a hacer? A la vista de los demás, tengo que conseguir algo, tienen que aplaudirme, tienen que verme de otra forma. No, las personas orgullosas son así, ¿cierto? Ellos viven muy centrados en sí mismos, quieren mejorar su imagen, quieren que los demás lo aplaudan. Ellos se centran en sí mismos y quieren que los demás también los miren a ellos, ¿cierto? Que todos vivan alrededor de ellos, ¿ya? Viven tan centrados en sí mismos, ¿cierto?, que no les importa nada más que sus propios problemas, su propia vida, ¿cierto? Entonces no tienen tiempo para preocuparse de los demás. Y como les decía, si se mueven a hacer algo, es porque algún provecho quieren sacar, ¿ya? Entonces, vamos viendo que aquel que no es pobre en espíritu no va a ser misericordioso de la manera, ¿cierto?, que lo estamos viendo acá reflejado en la Escritura. Y de hecho, hermano, en medio de esta sociedad corrupta, porque hemos dicho que el mensaje del rey, ¿cierto?, no calza con las normas del mundo. No calza, no junta, no pega, no hay caso, ¿ya? Porque en medio de esta sociedad corrupta, ¿cierto?, ¿qué es lo que se enseña? A que las personas sean egocéntricas, a que las personas se centren en sí mismos, a que las personas sean egoístas. Se nos enseña, ¿cierto?, en el mundo que tú tomes todo lo que puedas y no importa si queda para el otro. Y eso lo podemos ver incluso, hermano, en una convivencia de un curso de niños, donde vemos que una tía puede colocar una bandeja llena de galletas. ¿Y qué pasa? Los niños llegan y ¡fa! Incluso pueden llevar hasta una bolsa. ¡Fa! Le echan todo. No importa si Juanito que está allá atrás, o el niño que está allá, o está acá, alcanzó. No le importa. Tú agarra todo lo que puedas. ¿Qué pasa con las piñatas? Tú agarra todo lo que puedas. No importa que los demás niños no tomen. No. Eso es lo que el mundo enseña a los niños desde pequeños. Eso es lo que los niños incluso nacen y bueno, lo tienen innato en su corazón porque venimos torcidos de nacimiento. El pecado ahí está, ¿cierto? Pero Dios, al contrario de lo que el mundo enseña, de lo que el pecado nos lleva a hacer, Él nos dice que en vez de agarrar todo lo que podamos, demos lo más que podamos. Porque ese es el verdadero carácter de la misericordia. Dar. Dar en compasión, dar en ayuda, dar en tiempo, dar en perdón, en dinero. Es darnos a nosotros mismos. Entonces, la Escritura hoy nos está enseñando que aquellos que son hijos del Rey, o sea, si usted no quiere ser hijo del Rey, pero aquellos que, esto es para los que quieren ser hijos del Rey, aquellos que quieren ser como Él, que se note, porque como Dios es misericordioso y yo soy un hijo de Dios, también quiero ser misericordioso como mi Padre, ¿cierto? Es para ellos.
¿Ya? Entonces, porque la Escritura hoy nos llama a examinarnos a la luz de la disposición que tenemos con los demás. Porque aquellos que son de Dios, Dios es misericordioso. Aquellos que son sus hijos son misericordiosos como Él lo es. Amén. Amén. Y como hemos dicho antes, ninguna de estas características de los súbditos del reino, ninguna de estas bienaventuranzas, hermanos, son naturales. O sea, nadie puede venir y decir, no, es que yo nací misericordioso, yo lo heredé de mis padres. No. ¿Qué heredó de sus padres? El pecado. No. Nadie nace con estas características. Y ahora vamos a la raíz, porque hemos estado hablando, ¿cierto?, que es una compasión movida, que se lleva a la acción, ¿cierto? Algo palpable, algo tangible. Pero ¿cuál es la raíz de esta misericordia? De la misericordia que Dios, ¿cierto?, está hablando acá. La raíz de la misericordia del hombre es la misma misericordia de Dios. Es la gracia. Da de gracia lo que de gracia ha recibido. Y esa es la enseñanza, hermano, que se desprende, ¿cierto?, de la parábola de los dos deudores, donde vemos a este rey, ¿cierto?, que tiene deudores. Un deudor en particular, para hacernos una idea, le debe 15 millones de pesos. No tengo cómo pagarte, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo ese señor? Le perdonó la deuda y lo dejó libre, no lo castigó. ¿Qué hace este hombre perdonado, que va feliz porque se le perdonó la deuda, inmensa deuda, ¿cierto? Va feliz, saliendo, se le aparece uno que le debía 10.000 pesos. Oye tú, págame lo que me debes, perdóname, no tengo con qué pagarte, le dijo aquel. No tengo con qué pagarte, ten misericordia de mí. No. Hizo todo lo posible, ¿para qué? Para echarlo en la cárcel, hasta que le pagara. Aquellos que vieron, fueron y le hablaron a aquel que le perdonó la deuda, la gran deuda que él tenía. ¿Ya? ¿Y qué nos dice que le dijo este señor, este rey, que le perdonó la deuda? ¿Qué? Bueno, esta parábola sale en Mateo 18, del 23 al 35, ¿ya? Mateo 18, del 23 al 35. ¿Qué le dijo? Le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor, enojado, dice acá la escritura, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, contaba Jesús esta parábola, y continúa diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. ¿Ya? Aquí lleva todo esto. Aquí vemos que se le dice, ¿no debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, si de un Dios, hermano, santo, nosotros, cada uno de nosotros, hemos recibido una misericordia ilimitada que cancela toda nuestra deuda de pecado. Lo que sigue sin ninguna duda, hermano, es que nosotros debemos de ser misericordiosos con los otros. Esta es la raíz que propulsa, que mueve a aquel que es misericordioso, que gusta de la gracia de Dios, que ha gustado y gusta diariamente de la misericordia de Dios. ¿Ya? Aquellos que entienden que la misericordia que Dios tuvo con ellos es inmerecida. Aquellos que reconocen que no la merecían. Que lo que yo merecía era el castigo eterno. Porque Dios es justo, volvemos a lo mismo. Eso es lo que yo merecía. El castigo eterno por mi pecado. ¿Cierto? Pero a través de Cristo se nos da misericordia. Cristo fue enviado, ¿cierto? Porque Dios lo envió, porque vio nuestra condición. Para ayudarnos, para darnos un remedio. Y es entonces ahí que Él nos da a través de Cristo lo que no merecemos. Y aquel que reconoce esto, aquel que Dios le ayuda a comprender esto, porque no es algo que nosotros se nos ocurrió, que no, es que este sí que lo entiende. No,
Es Dios alumbrando al hombre para poder entender todo esto, ¿cierto? Y aquel que lo entiende, sabe que no lo merece, lo que de gracia recibió, también lo extiende. Amén. Lo extiende a los demás, dejando en evidencia de esta manera que Dios es el que gobierna su corazón. La misericordia, hermano, fue lo que llevó a José a perdonar a sus hermanos. Así es. A pesar de todo lo que le hicieron, a pesar de que lo vendieron, a pesar de que lo rechazaron, la misericordia llevó a José a perdonar a sus hermanos, ¿cierto? Y a proveerle incluso alimentos en los momentos que más tienen necesidad. La misericordia fue la que llevó a Moisés a suplicarle al Señor, ¿cierto?, que quitara la lepra de su hermana María. A pesar de que ella estaba hablando mal de él, ¿cierto?, y de Aarón. ¿Cierto? Que Dios ahí le dio castigo, pero ahí Moisés, movido, ¿cierto?, en misericordia, le suplica al Señor que la perdone. La misericordia fue, ¿cierto?, lo que llevó a David a perdonar a Saúl, a pesar de tantos malos ratos que Saúl le hizo pasar, a pesar de que muchas veces le intentó quitar la vida. Pero teniendo la oportunidad, David, de quitarle la vida a Saúl, no lo hizo, porque él había gustado de la misericordia de Dios y sabía que estaba mal hacer eso. Amén. Entonces ahí vamos entendiendo que aquellos que entienden la misericordia de Dios, ¿cierto?, son misericordiosos. Porque entienden que Dios fue misericordioso con ellos cuando no lo merecían. Y así de esta manera dejan en evidencia que es Dios el que gobierna sus corazones. Amén. Bueno, vemos que, la parábola del deudor, vemos claro ahí lo que Dios quiere decir sobre el hombre y el perdón de los pecados. Entonces ahí ponía Johanna y decía que ¿verdad?, aquel que se le es perdonado todo, ¿verdad? Cristo hizo algo, y lo volvemos a repetir, hizo algo que a lo mejor a los ojos de nosotros fue muy terrible. Entregar su vida, ser golpeado y muerto, ¿verdad? Pero era necesario, él tenía que pasar por eso, ¿verdad? Ahí es cuando nosotros recibimos, ¿verdad?, este pago, como bien decía, vuelvo a decir, como nos explicaba y nos enseñaba el Señor el día domingo con su prédica, ¿verdad?, con su palabra. Cristo paga esta deuda, ¿verdad? La pagó completa. Paga, claro, redime, ¿verdad?, todo esto. Es saldado toda esta deuda completa espiritual y todo lo que debíamos. Todo lo que conllevaba ser pecador, ¿ya? Ser prófugos de la justicia, se podría decir. Delincuentes espirituales. Hizo todo eso para nosotros. Por nosotros lo hizo. Lo que nosotros, aquí vemos que este hombre, podríamos decir que eso éramos nosotros, ¿verdad? Ahí que no, ¿verdad? Nos perdonaron todo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Entonces ahí está la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ayúdanos, Señor. Que el Señor nos ayude a poder recordar esta misericordia que tuvo a entender realmente lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Amén. ¿Verdad? Por nuestras vidas. Y que lo que nos queda a nosotros, ¿verdad?, de ese gran sacrificio en nuestro corazón para poder darlo, ¿verdad?, también a nuestro prójimo, ¿verdad? También entregando, ¿verdad?, nuestra vida a Cristo para poder también hacer poder seguir sus pasos, ¿verdad? Que igual a Él no lo vamos a hacer nunca. Nosotros podemos seguir sus pasos, vamos para allá, pero ahí tenemos a Cristo que nos va guiando, ¿verdad? Y nos va enderezando, nos va enseñando. Dice que esto no va a parar, esta enseñanza hasta el fin de nuestros días. Nosotros vamos a estar aprendiendo, ¿verdad?, de su palabra, de su caminar en esta tierra, de su vivir en esta tierra. Tenemos el claro ejemplo de Jesús, la misericordia. De ahí nosotros tenemos que sacar, ¿verdad?, todo esto. Esta enseñanza no solamente, ¿verdad?, es para que nosotros la leamos o entendamos, sino que también para que la ejecutemos en nuestras vidas. Sea aplicable, ejecutable en nuestras vidas, pero eso no lo vamos a poder hacer solo, hermanos.
Esto va de la mano, ¿verdad? De esa comunión con Cristo para que nosotros podamos cumplir esto. ¿Es difícil? Sí, es difícil porque tenemos esta condición pecaminosa, ¿verdad? Que hablamos antes, que el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo no. Entonces hay una lucha entre nosotros, pero esa lucha la podemos conllevar, ¿verdad? Con Cristo. Y esa comunión con Cristo. ¿Ya? Amén. Bueno, hay que enfatizar también algo que ya habíamos dicho antes, que no es que yo las tenga que cumplir, ¿cierto?, para poder ganar la salvación. No, sino que cada una de estas características refleja claro, que yo ya soy salvado. Es diferente. Es una característica de mi salvación. Claro, que refleja que le pertenezco. Claro, que ya... Ahora, esta quinta bienaventuranza no enseña, ¿cierto?, que la misericordia hacia los hombres, porque ya no está hablando de que tenemos que ser misericordiosos con los demás, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que si yo soy misericordioso con los hombres, ¿cierto?, me va a traer misericordia de parte de ellos de vuelta. Cristo era misericordioso, ¿y qué vimos lo que le pasó? Recibió injusticia de parte de los hombres, recibió rechazo, pero aún así Él dio su vida por nosotros en la cruz. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de esto. Claro. Que yo sea misericordioso con el otro no quiere decir que voy a recibir misericordia de vuelta. ¿Ya? No nos enseña eso esta bienaventuranza. Pero sí nos enseña que si somos misericordiosos con los demás, Dios va a hacerlo con nosotros. Amén. ¿Ya? Sea que los hombres sean o no lo sean con nosotros. Amén. ¿Ya? Ahora, porque Dios es el sujeto, ¿cierto?, de la segunda cláusula, así como lo ha sido, ¿cierto?, en cada una de las bienaventuranzas. ¿No entiende? Bueno, en otras palabras, es Dios quien da el reino de los cielos, ¿a quién? A los pobres. A los pobres en espíritu. Amén. Es Dios quien da consolación a quienes lloran. Es Dios quien da la tierra por heredad, ¿a quién? A los mansos. Es Dios quien da saciedad a los que tienen hambre y sed de justicia. Y aquí el verso 7 nos dice que alcanzarán misericordia, ¿cierto? Entonces, los que son misericordiosos alcanzarán la misericordia ¿de quién? De Dios. Entonces ahí vamos viendo que Dios es el que, ¿cierto?, el sujeto de la segunda cláusula, ¿ya? Así como en todas estas bienaventuranzas, es Él el que nos da. No porque nosotros seamos misericordiosos con los demás vamos a recibir lo mismo, pero sí Dios lo va a hacer con nosotros. ¿Ya? Dice MacArthur, somos bienaventurados por Dios cuando somos misericordiosos con otros y podemos ser compasivos con otros porque ya hemos recibido la misericordia de la salvación. Y cuando participamos de la misericordia recibida, alcanzamos misericordia aún más allá de la que ya tenemos. Amén. Es que esa es la cualidad, ¿verdad?, que Dios quiere para el hombre. O sea, que al yo leer la Escritura, darme cuenta en la condición en la que yo me encuentro y que me falta todavía mucho más. Mucho más. Me falta mucho más. Ya a mí no me es... voy a decir algo personal. Es decir, ya no me es solamente ir a la iglesia, sino que ya esto va más allá. No me es solamente ir a la iglesia y cantar y alabar y orar. No, esto va más allá. Esto ya sobrepasa esto y ahora ya es algo, es algo más personal con Dios, que yo tengo que tenerlo continuamente en mí. Gobernando mi corazón. Claro, que tenga el control, ¿verdad?, de mis pasiones, de mi naturaleza pecaminosa, porque Él lleva el control de todo eso. Como bien decías tú, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y sabe cuál es el motivo de las cosas. Claro, y cuando viene la palabra a mi vida, ¿verdad?, ¿qué hace? Lo bien que decía la Joana. Ella nombraba, bueno, y citaba, ¿verdad?, lo que el pastor dice. Cuando la palabra a mí viene, ¿verdad?, viene a mi corazón, es una luz que alumbra todo el rincón, todos los rincones oscuros de mi corazón y saca todo eso malo de mi corazón, ¿verdad? ¿Y para qué? Para tomar el dominio y el control, ¿verdad?, de mi corazón. Porque ahí está todo.
¿verdad? Ahí está todo, ahí es el corazón del hombre, es donde está todo malo, y Dios ahí es donde quiere gobernar, porque quiere que nosotros también seamos templos, ¿verdad? ¿Para qué? Para el Espíritu Santo. Y a nosotros ser templos, ¿verdad? Usted verá que un templo, ¿verdad? No es algo así nomás, vemos, es solo cosa de estudiar, ¿verdad? Al pueblo de Dios, cómo ellos tenían ese templo, ¿verdad? Cómo se guiaba ese templo, cómo tenía que haber algo especial en ese templo, cómo estaba ese templo por dentro de perfecto. Entonces, Dios quiere ahora ya no más, ¿verdad?, en templos hechos por manos de hombres, sino que Él quiere gobernar en su creación, en el corazón de su creación, que somos nosotros los hombres. Ahí Dios quiere ese templo, ¿verdad? Ahí Él quiere entrar, limpiar, gobernar, que este hombre sea, ¿verdad?, salvo, ¿verdad?, y que empiece a recibir todas estas bendiciones y cualidades de un súbdito del rey, del reino, ¿verdad?, de estos que una vez estaban, ¿verdad?, alejados, distantes, ¿verdad?, de la misericordia de Dios, prófugos de la justicia de Dios. Ahora dice Dios, los quiero acá. Transformados. Los quiero por medio de mi Hijo Jesucristo, transformados, bienaventurados. Quiero que reciban todas estas bienaventuranzas, todas estas felicidades. Sean felices en la obediencia. Feliz, muy feliz, porque también ustedes tienen parte en este reino. Y aquí nos damos cuenta que Dios no ¿cierto? Podríamos decir, nos bendice y a la vez somos de bendición. Porque imagínate, aquí nos está hablando de la misericordia, ¿cierto? Ser misericordiosos con los demás, ¿cierto? Y sin hacer acepción de personas. Aquí se incluye aquel que esté en necesidad. No importa de que vaya, por ejemplo, a la iglesia, que no vaya, no, el Señor nos está moviendo acá. Que si yo tengo una persona que la veo tener necesidad, el Señor quiere que yo también esté ahí, presentando a Cristo, ¿cierto? Para que también venga a este grupo de bienaventurados. Amén. Bueno, aquí estamos viendo la bienaventuranza, ¿verdad? Y estamos viendo cómo Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Pero también en los versículos que siguen, Dios habla, ¿verdad?, sobre estos súbditos del rey y le dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, ¿ya? Entonces, imagínense con lo que nos compara Jesús, cómo hace una comparación de estos súbditos del reino, ¿verdad? Sal, ¿verdad?, de la tierra, luz del mundo. Entonces ahí nosotros vamos viendo, ¿verdad?, cómo se amplía este hombre, ¿verdad? Este hombre pobre en espíritu, porque todo parte de este hombre pobre en espíritu. Pues es el primer paso. Como leíamos, cuando estudiábamos, ¿cierto?, el pobre en espíritu, decíamos que es la primera letra del alfabeto cristiano. Claro. Así que vamos viendo, ¿verdad?, cómo Dios quiere, ¿verdad?, que nuestras vidas vayan no en decadencia, sino que vayamos creciendo, ¿verdad? Creciendo, expandiendo, ¿verdad? Esa es la idea de esto, claro, nuestro conocimiento espiritual, y que vayamos recibiendo todas estas cualidades, ¿verdad? Todas estas estos frutos también que van a ir saliendo a medida que vayamos teniendo esta comunión y esta cercanía y este frente a frente con Dios mediante su palabra. Amén. Bueno, hasta aquí llegamos, hermanos, con esta quinta, ¿verdad?, ya bienaventuranza, ¿verdad?, que los misericordiosos, ¿verdad?, dando gracias a Dios por poder tener estas redes, poder transmitir, por poder llegar a su lugar, de su hogar, donde usted se encuentre, y poder también compartir con ustedes lo poco, ¿verdad?, que nosotros vamos aprendiendo, también vamos entregándole a ustedes. Vamos dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Claro, eso no es solamente dinero, hermano, sino que esto es un todo. Esto vale mucho más que el dinero, porque es eternidad, ¿verdad? Amén. Así que Cristo, así que le damos gracias al Señor por su palabra, gracias por cada uno de los hermanos que nos pudieron ver
aquellos que pudieron estar un ratito con nosotros, porque por ahí veo a La pastora. Pues. claro que pues estuvo un ratito, pero no importa porque esto queda grabado y usted lo puede volver a ver, lo puede ver repetir, adelantar, volver. Eso es lo maravilloso de la tecnología, ¿ya? Y poder tenerla ahí a la mano también, para que muchos hermanos también y amigos puedan volver a ver esta transmisión. Así que vamos a estar orando para que dar término a nuestra transmisión del día de hoy. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la porción de la Escritura la cual nos pudimos sumergir el día de hoy. Amén. Te damos gracias, Señor, por alumbrar nuestro entendimiento. Y nos damos cuenta, Señor, de cuánto mal hemos hecho, de cuán equivocados estábamos, de cuán mal nos hemos dirigido, Señor, de cuánto hemos faltado, Dios mío, aquello que tú quieres que se vea reflejado en nosotros. Pero te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras falencias. Te pedimos perdón por nuestras debilidades. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo, Señor. Sí, Señor. Porque muchas veces sabiendo hacer lo bueno, incluso, Señor, no hacemos nada. Por eso te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que seas tú limpiándonos de toda inmundicia. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a poder cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, Señor, y que podamos reflejar en nuestra vida cada una de estas características de aquellos que son súbditos, Señor, de tu reino. Amén. Porque queremos que se note que tú gobiernas nuestro corazón. Queremos que se note en cada área de nuestras vidas. Queremos ser de bendición a aquellos que nos rodean, Señor, y jamás de tropiezo. No queremos ser piedra de tropiezo. No queremos, Señor, ser engañadores. Ayúdanos, Por favor, Señor. ayúdanos, Señor. Te lo rogamos. Queremos traer gloria a tu nombre, Señor. No queremos que los hombres hablen mal, Señor, de ti por causa nuestra. Por favor, ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor, por fallarte tanto. Perdona nuestro corazón y ayúdanos a que Cristo sea el que se vea reflejado en cada uno de nosotros y ya no nosotros, Señor, por favor. Sigue iluminando nuestro entendimiento, pero ayúdanos, Dios mío, ahora, habiendo sido alumbrados, a poder anhelar, Señor, estas características, cada una de estas características del reino, Señor, de los súbditos tuyos, Señor, y que se vea reflejado también en nuestras vidas. Amén. Te damos gloria y honra a ti y gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén.